¿Quiere aprender a gestionar sus ahorros y ver crecer su dinero? Libertad Digital les ofrece el curso online de estrategias de inversión y gestión patrimonial. Aprenda a invertir en las mejores compañías, seleccionar los mejores fondos de inversión o conocer cómo tener éxito en el mercado inmobiliario. Solicite información sin compromiso en libremercado.com o en el 91 523 97 22. En Casa de Herrero, con Leticia Vaquero. Muy buenas tardes, señores, y bienvenidos a esta su casa, un día más. Fueron 680 millones de euros los que tendrían que haber ayudado a los parados andaluces, los que al final la Junta de Andalucía utilizó para otros fines. Un desvío ilegal a través del denominado Fondo de Reptiles, que ahora casi como por arte de magia se queda en un borroso recuerdo periodístico, ¿no? Sobre todo si nos fijamos en dos de los actores. Ya lo sabrán hasta ahora, el Tribunal Constitucional, presidido por Cándido Conde Pumpido, ha exonerado a los expresidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves. Escuchamos a uno de los protagonistas, al segundo. Hoy tengo la sensación de que por fin se ha hecho justicia y siento una enorme alegría y la satisfacción que yo tengo y que tenemos todos mis compañeros de que tenemos razón. Bueno, escuchábamos a Chaves. Hablamos, sin embargo, de una década de reparto de fondos de manera opaca que ahora, en su caso y en el de Griñán, se quedan en nada. ¿Qué dice el Constitucional? O prostitucional, el término acuñado por Federico Jiménez dos Santos, que no puede ser más gráfico. Pues lo que dice es que se ha vulnerado el derecho de la legalidad penal de ambos condenados y, en el caso de Griñán, también su presunción de inocencia. Y lo hace aceptando el recurso de amparo que habían puesto ambos exdirigentes socialistas. Pide además que las actuaciones vuelvan a la Audiencia Provincial de Sevilla para que ésta ya sí dicte un nuevo fallo, pero es lo que reclama el Tribunal Constitucional de Cándido Conde Pumpido, que sea respetuoso ese nuevo fallo con los derechos fundamentales infringidos. Bueno, recordemos que Chaves fue condenado por un delito de prevaricación continuada a 9 años de inhabilitación al darse por probado que durante el tiempo en el que fue presidente de la Junta de Andalucía, entre 1990 y 2009, dio su ok a una serie de anteproyectos de ley de los presupuestos en unos años, desde el 2002 hasta el 2009, y que luego también envió como proyecto de ley al Parlamento Regional. Bueno, según la justicia eran ilegales, porque incluía el uso de transferencias de dinero para el pago de ayudas sociolaborales mediante la creación de un programa que es el que se llamó Fondo de Reptiles. Pero Conde Pumpido no lo ve así. Dice que a lo mejor son inconstitucionales, pero no ilegales. Es decir, que el hecho de que Chaves presentara esos proyectos de ley se enmarcan dentro de su actividad política. En el caso de Griñán, recordemos que fue condenado a 6 años de prisión por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Pero Conde Pumpido afirma que la condena que recibió carece de todo soporte constitucional. Así que queda anulado y ahora el Constitucional le pide a la Audiencia de Sevilla que revise las penas y que se las baje. Bueno, según el diario El Mundo, ha habido división entre los magistrados del Tribunal Constitucional. Ha habido 7 votos a favor en el sector progresista y 4 votos en contra, que son del bloque conservador. Ha ganado, por tanto, el bloque progresista y por eso les podemos contar esta noticia hasta ahora. Así que el mayor caso de corrupción de nuestro país se queda en más bien poco.
Y esto lo ha querido denunciar hoy públicamente el Partido Popular, su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, que desde mi punto de vista ha hecho un buen símil. Bueno, yo creo que con la ley de amnistía España le pidió perdón a los políticos del proceso y con esta resolución del Tribunal Constitucional Andalucía le pide perdón a los corruptos de los seres. Claro, es que fíjense, no hacemos más que ver sentencias judiciales, pronunciamientos, que al final hay una parte de la política que sale siempre beneficiada, y siempre es el mismo, y siempre además es el sector que acompaña al gobierno, ya sea porque es del Partido Socialista, de esa cuota, o ya sea porque son socios del gobierno, Esquerra Republicana o Junts per Catalunya. Así que nos da igual hablar de amnistías que hablar del delito de malversación. Al final los beneficiados son siempre los mismos. El propio Tellado ha acusado al Tribunal Constitucional de intentar borrar toda la corrupción del Partido Socialista. El Tribunal Constitucional está conformado por 2 exmiembros del gobierno de Pedro Sánchez y desde luego esa conformación pone en duda la imparcialidad del trabajo que está haciendo y creo que eso es tremendamente negativo. ¿Qué ocurre? Que en el Partido Socialista no lo ven así. Hoy el secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas, le ha querido meter el dedo en el ojo al Partido Popular porque no entiende este tipo de acusaciones. Dice que el PP no respeta lo que dice en este caso el Tribunal Constitucional. Me parece muy grave que el Partido Popular en España o que el Partido Popular en Andalucía de verdad tenga tan mal perder. Es decir, es inconcebible que si te dan la razón estás de acuerdo con el tribunal, si no te la dan no estás de acuerdo con el tribunal. Es infantil, pero sobre todo es muy irresponsable. Es muy irresponsable y es infantil. Pero solamente le decimos al señor Espadas que se asome a lo que dicen los medios de comunicación y el enfoque que dan. Al final, el Tribunal Constitucional, con los amigos que tiene en su interior, está anulando la condena de las personas que estaban en el punto álgido de la pirámide de los seres fraudulentos de la Junta de Andalucía. Uno de los mayores casos de corrupción en la historia de España, por no decir el mayor. Pero tenemos que seguir avanzando y tenemos que seguir contándoles otras noticias de la jornada. Tenemos que seguir hablando de la corrupción, en este caso de la actual. Hablando de los actos que es verdad que según el Ejecutivo son profesionales de la mujer del presidente del Gobierno, de Begoña Gómez. Bueno, ya saben que el juez Peinado, del Juzgado de Instrucción 49 de Madrid, la está investigando por tráfico de influencias y por corrupción en los negocios, y si hasta ahora hemos visto desfilar por el banquillo en calidad de testigos al rector de la Universidad Complutense, el que le dio la cátedra de innovación a Gómez, también su máster. Ayer escuchamos al empresario Juan Carlos Barrabés decir que se había reunido en la Moncloa más de 6 veces con Begoña y en 2 ocasiones no solo con ella, sino también con su esposo, con el presidente del Gobierno, con Pedro Sánchez. Bueno, el viernes será cuando Gómez, el viernes de esta misma semana, tenga que declarar, y hoy sabemos, porque lo publicamos en Libertad Digital, lo publica nuestro compañero de tribunales Miguel Ángel Pérez, que ella ha vuelto a pedir que se apaguen las cámaras. La otra vez no pudo ser. Pero ¿por qué no intentarlo una segunda vez, no? Ya saben, esa medida de gracia, que ¿por qué no lo va a intentar con ese superdispositivo policial que hubo en su última mini declaración? Ya saben que tuvo que ser abortada y que duró menos de 20 minutos. Lo veremos este próximo viernes, la volveremos a entrar en el juzgado, pero mientras tanto, ella lo que pide, pues que no sea grabada, que no pueda ser utilizada su imagen, como sí ha sido después de su última declaración y que hemos podido ver la semana pasada en la filtración ante los medios. Nos lo cuenta Paula Serrano. Según pueden leer en la información de nuestro compañero Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital, la esposa del presidente Sánchez ha vuelto a la carga y ha vuelto a solicitar al juez apagar las cámaras del juzgado mientras declara. Es la segunda vez que lo pide, ya lo hizo el pasado 5 de julio, pero el juez no aceptó la petición y recordó a Gómez que todos los españoles son iguales ante la ley. Ayer fue el turno del empresario Juan Carlos Barrabés, quien confirmó que se reunió con Begoña Gómez en 4 o 5 ocasiones y 2 de esas citas tuvieron lugar en la Moncloa, donde también estuvo el propio presidente del Gobierno, algo que no es normal para el alcalde José Luis Martínez Almeida, quien ha lanzado varias preguntas en una entrevista en Telecinco.
Y las preguntas que yo me hago, y supongo que se las harán muchos españoles, ¿es normal que la mujer del presidente del gobierno llame al rector de la Universidad Complutense para que vaya al Palacio de la Moncloa? ¿Es normal que un empresario se reúna hasta en 6 ocasiones con Begoña Gómez? ¿Es normal que el presidente del gobierno se haya reunido en 2 ocasiones con Barrabés? Yo nunca me he reunido con Barrabés, ni Barrabés nunca ha pedido ver al alcalde de Madrid. Eso es lo normal. Lo anormal, insisto, es cuántos empresarios se han reunido hasta en 6 ocasiones con Begoña Gómez en el Palacio de la Moncloa. Es que no es normal, por mucho que nos lo quieran vender, no es normal. Pero el sanchismo insiste en la normalidad de los encuentros y en la inocencia de la mujer del presidente del gobierno. Para el delegado del gobierno en Madrid, Francisco Martín, como ya es costumbre, lo llamativo de este caso es la actitud del Partido Popular y los bulos. Lo que me resulta francamente llamativa es la actitud del Partido Popular con esta cuestión. Estamos hablando de una denuncia construida en base a recortes de periódicos, a bulos, movilizada por un pseudo sindicato ultraderechista que pretende el enturbiar alrededor de la imagen de la esposa del presidente del gobierno. Creo que efectivamente no hay nada. 2 informes ya de la Guardia Civil supuestamente confirman el que no hay absolutamente nada. El próximo viernes tendrá lugar esa declaración de Begoña Gómez y sabremos si, tal y como ha pedido la defensa, no se podrán grabar las imágenes de la sala para evitar, dicen, filtraciones. Gracias, Paula. En este sentido, fíjense, publica el debate que el sindicato Manos Limpias, que es el que ha provocado esa investigación de Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, ha presentado un informe a la Fiscalía Europea en el que sostiene que la Guardia Civil, la UCO, oculta pruebas para favorecer a Begoña Gómez. Y que se estaría beneficiando con un amplio reguero de contratos públicos desde que visitó el Palacio de la Moncloa el señor Carlos Barrabés. Bueno, fíjense, eso es una parte de la información, ¿eh? Y solamente teniendo en cuenta la actividad profesional de la propia Begoña, que gozaba un trato exquisito en la Complutense, que redactaba cartas de recomendación para sus empresarios amigos, los que a su vez la patrocinaban en su cátedra, que hacía que estos empresarios tuvieran vía libre para reunirse con el presidente del gobierno y recibir más tarde decenas de contratos millonarios. Solamente así podemos entender el golpe que Sánchez y su gobierno quieren propinarle a la libertad de expresión o a la libertad de prensa, con un plan, ya lo saben, de regeneración, así lo han llamado, para mejorar la democracia. Por eso mañana van a presentar su plan, un plan de acción por la democracia, así lo llamaron, con el que lo que quieren básicamente es controlar mejor la publicidad institucional en los medios de comunicación. Tú publicas informaciones que me perjudican, porque hablas, por ejemplo, de mi familia, de mi mujer o de mi hermano. Pues nada, ni un euro. Esto será mañana, pero hoy, y aquí es donde tenemos otro culebrón de la jornada, Yolanda Díaz, la vicepresidenta, la ministra de Empleo, de Sumar, ya saben, ha querido ser hoy la protagonista del día, haciendo un anuncio. Hemos alcanzado un acuerdo en esta materia con el Partido Socialista, por lo tanto, todos los delitos vinculados a las injurias, a las libertades públicas, las injurias al rey y demás, la ley Mordaza va a ser derogada, acabamos de cerrarlo con el Partido Socialista, y también una ley que tiene mucha importancia, que va a impedir que quienes practicando pseudoperiodismo, digamos que vulneren los códigos deontológicos en la profesión del periodismo, desde luego serán privados de subvenciones y financiación pública. Y financiación pública. Bueno, aquí ha mezclado 2 cosas. Una, la de lo que tiene que ver con la ley de la publicidad en los medios de comunicación, eso va por un lado, y por otro lado, la ley Mordaza, que es lo que los detractores de la Ley de Seguridad Ciudadana, una ley sacada adelante en 2015 por el Partido Popular para darle unas mayores garantías a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de cara, por ejemplo, a las manifestaciones y a los actos violentos en la calle, pues es lo que muchos de sus detractores lo llaman la ley Mordaza, ¿no? Porque les intenta tapar la boca supuestamente a los manifestantes. Ahí estaba, a primera de la mañana, desde Bruselas, escuchábamos a Yolanda Díaz, ahí es donde estaba una de las noticias del día. Ella quería marcar el paso de la política nacional y adelantarse a lo que mañana se va a anunciar en el Congreso de los Diputados. ¿Qué ha ocurrido? Pues que luego no todo el mundo en el gobierno lo ha visto de la misma manera. No ha sentado bien para nada esas palabras. Ahora vamos a entrar en profundidad en lo que supone que haya una derogación o una modificación de la ley Mordaza. Pero si nos fijamos en la parte política, insisto, ha sido la vicepresidenta primera del Gobierno, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la que ha tenido que salir tras el Consejo de Ministros
a rebajar las expectativas. Y también una ley que tiene mucha importancia, que va a impedir que quienes practicando pseudoperiodismo, digamos que vulneren... Esta no era la declaración que queríamos escuchar, sí, de la ministra María Jesús Montero, que ha querido, insisto, salir ante los medios de comunicación tras el Consejo de Ministros a rebajarlo un poco y decir, oye, que el anuncio que ha hecho Yolanda Díaz no es así, es que nos estamos fijando más bien en una parte y no en otra. Escúchenlo, que ahora lo vamos a valorar. Estamos hablando, por tanto, de la parte de la ley Mordaza que tiene que ver con la libertad de expresión. Por eso está en el paquete de regeneración democrática. Hay otras cuestiones que también se han planteado, como el de la publicidad institucional, pero está fuera de la ley Mordaza. Por tanto, ¿se va a derogar la ley Mordaza? Pues por lo que viene a decir María Jesús Montero, no. Solamente lo que tiene que ver con la libertad de expresión. Imagínese el lío monumental que ha vuelto a hacer la ministra Yolanda Díaz. Era interesante también conocer lo que fuera a decir el ministro del Interior, porque, sobre todo, si hay una derogación o una modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana, esto afecta a la policía, a la Guardia Civil. ¿Qué tenía que decir Grande Marlaska? Que efectivamente quieren modificar esa ley, dicen que su objetivo es prioritario, esto ya fue así la pasada legislatura, que se alcanzó un acuerdo, pero al final, en el último momento, se decidió no modificar, pero que ahora, sin embargo, el texto también tiene que jugar con la protección de las libertades de la ciudadanía. Vamos a escucharlo. Dejar mucho más claro y más concreto la garantía del derecho de reunión, del derecho de asociación y el derecho a la libertad de expresión. Eso conjugado efectivamente con garantizar el ejercicio de sus funciones por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, las cuales pueden estar absolutamente tranquilas porque ese equilibrio necesario entre protección de los derechos y libertades de los ciudadanos y seguridad en el ejercicio de sus funciones por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado va a quedar perfectamente plasmado en el texto que finalmente se apruebe. ¿Y la Policía Nacional está tranquila en este momento? Porque ese es el llamamiento que hacía el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Salgamos de dudas. Don Ivón Domínguez es el portavoz nacional del sindicato Jupol. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, señor Domínguez. Hola, muy buenas tardes, Leticia. Un placer saludaros. Igualmente. ¿Están tranquilos ustedes? Pues, si me permites la nota de humor, escuchar al ministro pedir tranquilidad y decir que estemos tranquilos, lo que nos produce es precisamente el efecto contrario. Nos produce una gran intranquilidad. Solo saber que quieren, o que al menos eso ha dicho hoy Yolanda, que quiere derogar la mal llamada ley Mordaza, que es la ley de seguridad ciudadana con la que trabajamos a diario en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, nos provoca un gran rechazo y una gran incomprensión, porque siempre lo hacen sin contar con los profesionales de la seguridad. Es verdad que luego, y como habéis puesto en la introducción, parece ser que están calmando los ánimos y que realmente me gustaría saber qué es lo que van a modificar, porque lo que ha dicho la ministra María Jesús Montero, eso tampoco está recogido en la Ley de Seguridad Ciudadana. La Ley de Seguridad Ciudadana recoge una serie de derechos y libertades para los ciudadanos, que es para quienes trabajamos la Policía Nacional y la Guardia Civil. Todos sabemos que la ley española es muy garantista y nada más lejos de la realidad que se cuarte ningún tipo de derecho o libertad en esa ley, simplemente unas normas básicas de convivencia para los españoles. ¿Qué les ha aportado a ustedes la Ley de Seguridad Ciudadana? Con la nueva gama de vehículos comerciales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso en los días Peugeot Profesional disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 10 al 20 de julio para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es. Si al subir al coche dices ¡ay, madre, cómo quema! Oficialmente ha empezado el verano. Porque se pasa horas al sol, ven a Renault Care Service y hazle la revisión Renault con aceite Renault Castrol y chequeo de 23 puntos de control desde 140 euros. Y recuerda que cuantos más años tiene tu coche, más descuentos disfrutas. Consulta condiciones en Retail Renault Group, tu concesionario Renault en Madrid, Alcorcón, Las Rozas y Majadahonda. Pues básicamente, como digo, es nuestra herramienta de trabajo. A quien aporta realmente más que a los policías y a los guardias civiles es a la ciudadanía. Es decir, si se deroga la actual ley y se intenta impedir que Policía Nacional y Guardia Civil trabaje con ese amparo que nos brinda la actual ley,
quien perderá no será la Policía Nacional y la Guardia Civil, quien perderán serán los ciudadanos, y como digo, es la ley básica con la que trabajamos en el día a día en labores de seguridad ciudadana en la calle, para que me entiendan los oyentes. Por ejemplo, si hay una manifestación que no ha sido anunciada en una instalación pública, pues ahí se considera una infracción o una sanción o un acto muy grave, y eso conlleva, bueno, pues una multa, por decirlo de alguna manera, ¿no? O si no se quieren identificar ante las autoridades, o faltas de respeto a los miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, o perturbación de la seguridad ciudadana. O sea, hay un listado de acciones violentas, por decirlo de alguna manera, en la calle, que ustedes les dan respaldo con una serie de sanciones, que está todo tipificado, está todo redactado, pero que no gustan a los detractores, y que poco tiene que ver, desde mi punto de vista, con la libertad de expresión, que es lo que decía María Jesús Montero. Quizás sí con la libertad de manifestación, ¿no? Que es en lo que intentan los socios de gobierno de Pedro Sánchez intentar, ¿no? Por eso quieren derogarla o modificarla. Eso es, en la anterior legislatura, que querían también derogar la actual ley de seguridad ciudadana. Decían que uno de los artículos, efectivamente, como bien has indicado, que querían quitar era la comunicación previa a cualquier manifestación, y esto no es otra cosa porque hay un conflicto de intereses y de derechos. Uno, cuando se quiere manifestar, que tienes todo su derecho. Nosotros, de hecho, desde Jusapol y desde Jupol nos hemos manifestado en multitud de ocasiones, pero evidentemente va a ocupar un espacio público, como es una calle, como es una carretera, o incluso como puede ser una infraestructura ferroviaria, donde van a circular y van a ejercer su derecho a la libertad de circulación, que es un derecho constitucional, otras personas. Entonces nosotros creemos, evidentemente, que hay que comunicarlo de forma previa por ese conflicto de derechos, como digo. Y no alcanzamos a entender por qué están tan empeñados en derogar una ley que, como digo, es muy garantista, y lo que precisamente respeta son los derechos y las libertades, para que exista un mínimo de convivencia entre los españoles. Luego hay un punto más, ¿no? Si nos ceñimos a la literalidad de lo que han dicho algunos miembros del Ejecutivo, en el caso de la ministra de Trabajo, de Yolanda Díaz, diciendo que, bueno, que se va a modificar también por el tema de afecta a las injurias al rey. ¿A qué se refiere? ¿A que la Ley de Seguridad Ciudadana vela porque no se injurie al rey, que ahora eso se va a modificar? Ahora vamos a poder, que cuando ni siquiera es así, ¿no? Efectivamente, las declaraciones son un auténtico despropósito. No me quiero imaginar lo que habrá pensado cualquier jurista cuando le haya escuchado. O sea, se refiere a una serie de articulado que no está regulado en la propia Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana. En todo caso, será el Código Penal el que regule ese tipo de delitos, pero no una ley, como digo, de seguridad ciudadana. La verdad que es incomprensible que una vicepresidenta del Gobierno haga unas declaraciones manifestando ese absoluto desconocimiento de la legislación actual. Es incomprensible, como digo. Bueno, ¿tienen algún tipo de fe y optimismo en que al final alguien se pueda dirigir a ustedes, a los representantes de las principales asociaciones de policías o de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en caso de que haya una mínima modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana? Pues, hombre, la fe, como se suele decir, es lo último que se pierde. En la anterior ocasión, cuando quisieron modificar la Ley de Seguridad Ciudadana, el ministro nos llamó a las diferentes organizaciones sindicales, más para hacerse la foto que realmente con un objetivo claro. Y sí que esperamos que, si realmente al final quieren cambiar la Ley de Seguridad Ciudadana, que se escuche a los profesionales de la seguridad, como son los policías nacionales y los guardias civiles, porque, como vengo diciendo a lo largo del día, la seguridad es fundamental en España, entre otras muchas cosas, para que el motor económico de España, que no es otro que es el turismo, siga adelante. Uno, si habla con cualquier especialista en el sector turístico, le podrá decir que uno de los factores determinantes para que los turistas extranjeros se decanten por España y no por otro país es precisamente por la seguridad. Entonces, vamos a intentar ser serios, no vamos a jugar con las cosas de comer, y si realmente quieren modificar la ley de seguridad la ley de seguridad ciudadana, que escuchen a los profesionales de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Es lo único que pedimos. Pues ojalá sea así. Ivonne Domínguez, portavoz nacional del sindicato Jupol, muchísimas gracias por habernos atendido. Estaremos en contacto si hay alguna novedad. Un saludo. Un placer, Leticia. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues hacemos una pequeña pausa y ahora volvemos con más información. En Casa de Herrero,
con Leticia Vaquero. Es Radio. Bueno, seguimos contándoles noticias porque el Gobierno ya saben que ha dejado en manos de Salvador Illa del PSC la negociación con Esquerra de la investidura de Cataluña. El problema es que lo que también deja en su mano es la renovación del sistema de financiación autonómica. Dirán, ¿de todo el sistema? Pues sí, de todo, porque si acaban encajando la financiación singular para una comunidad que ahora gobierna en funciones, en la que está uno de sus socios preferenciales en el Congreso, los republicanos, eso lamentablemente afectará al resto de comunidades autónomas, como les contamos en el día de ayer. Bueno, una jornada en la que la ministra de Hacienda se lavó las manos sobre este asunto, descargando toda la responsabilidad en Salvador Illa, y después de que la consejera de Economía catalana, Natalia Mas, asegurara que sí que mantiene una negociación bilateral con el Gobierno de Sánchez sobre la cesión, la gestión del 100% de los impuestos. Hoy, tras el Consejo de Ministros, la señora María Jesús Montero ha vuelto a defender con total normalidad que su ministerio no va a decidir nada, a pesar de las preguntas de los periodistas. ¿Cuáles son los límites de la negociación con Esquerra? Porque usted insiste en que la lleva el PSC, pero hay cosas que afectan al Ministerio de Hacienda, de lo que allí se está planteando. Entonces, desde el punto de vista del Ministerio de Hacienda, ¿cuáles son los límites de esa negociación? Y no sé si usted o la portavoz, si va a haber una reunión del presidente Sánchez con Marta Rovira antes de agosto. Es una negociación en la que interviene solo y exclusivamente la representación, la delegación del Partido Socialista de los Catalanes con Esquerra Republicana de Cataluña. Y quiero expresar mi absoluta confianza en el señor Illa. El señor Illa vela por el interés de Cataluña y vela por el interés de España. Bueno, Consejo de Ministros en el que el Ejecutivo ha aprobado su nuevo cuadro macroeconómico, el límite de gasto también, no financiero, que es el paso previo para que después pueda elaborar los presupuestos generales del Estado. Sabíamos que iba a ocurrir, por lo dicho por el propio Pedro Sánchez, también por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, pero en sus documentos han decidido revisar al alza sus previsiones de crecimiento para España. Ángeles Hernández. Sí, concretamente hasta el 2,4% del PIB por encima de su estimación inicial. De esta manera sigue la senda de otros organismos como el FMI, el Banco de España o la Comisión Europea, que han revisado al alza sus previsiones para España. Lo ha explicado el ministro Carlos Cuerpo desde la Moncloa. Hemos revisado al alza las previsiones para 2024 en 4 décimas, desde el 2 al 2,4%, y he revisado también al alza las previsiones para el 2025 en 3 décimas, desde el 1,9 al 2,2%. Y esto, evidentemente, lo que se traslada es en una recuperación muy robusta y por encima, como decíamos anteriormente, de nuestros principales socios. España será el motor de crecimiento entre las grandes economías europeas, no solo en el corto plazo, sino también a futuro. Y el techo de gasto repunta ligeramente un 3,2% sin contar con los fondos europeos, los que suponen 6.000 millones de euros más. Y si nos fijamos en los datos de desempleo, el Gobierno se compromete a llegar a niveles cercanos al pleno empleo en 2027, para el Ejecutivo cercano al 9%, cuando este año prevé cerrarlo con el 11,1%. Y vamos con más asuntos porque Álvaro García Ortiz, ya saben que se convirtió en el día de ayer en el primer fiscal general del Estado para que un juez pide su imputación formal en el Supremo, organismo que debe velar por el cumplimiento de la legalidad y a su vez estando al borde de la imputación. Y precisamente los fiscales de sala del Alto Tribunal se han reunido hoy en Junta Ordinaria para debatir sobre una propuesta de comunicado institucional como reacción a la nueva situación procesal del fiscal general del Estado, cuya decisión de no dimitir está provocando hasta ahora discrepancias en la política española. Fuentes del PP sostienen que si Sánchez no exige públicamente su dimisión, estará dejando claro que García Ortiz solo cumplía órdenes de la Moncloa. Cuca Gamarra vuelve a pedir su dimisión, esta vez en Radio Nacional. Un fiscal general del Estado que no solo ejerce como el abogado de la familia del presidente, sino que está a medio telediario de pasar a tener una condición de investigado por revelación de secretos, si no se produce esa solicitud de dimisión por parte del propio presidente del Gobierno, evidentemente no podremos llevar a cabo un debate de regeneración democrática. Por otra parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha hablado sobre esto. Yo no sé si el fiscal general del Estado es consciente que cometer delitos en nombre del jefe hunde el pundonor de cualquiera, el pundonor de cualquier persona, y yo creo que de seguir así no va a poder ahogarse más en su propio desprestigio y, por tanto, se tiene que querer un poco más y ser un buen profesional y estar a la altura del cargo.
Nos fijamos ahora en el último pacto alcanzado entre el Partido Popular y el Partido Socialista para renovar el Consejo General del Poder Judicial después de 5 años congelado. Los juristas seleccionados para integrar ese nuevo órgano de los jueces y sus suplentes han comparecido hoy ante la Comisión Consultiva de Nombramientos del Consejo de los Diputados y del Senado. Este se trata del paso previo a la votación definitiva en el Pleno de la Cámara Baja. Los 4 aspirantes y los 3 suplentes serán examinados en persona por los miembros de la comisión, cuyo objetivo es que este órgano del Congreso y del Senado avale a los juristas candidatos tras estudiar sus currículums. Ha sido un acto lleno de controversia. El diputado de Vox, Ignacio Oces Íñiguez, ha acudido a la Comisión de Nombramientos para descalificar el pacto entre los dos grandes partidos y posteriormente abandonarlo. Darío Carnicero. Efectivamente, de esta forma lo ha anunciado Ignacio Oces Íñiguez, diputado de Vox en el Congreso. Nosotros no podemos participar bajo ningún concepto en esta comisión de nombramientos que los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial sean designados por el Congreso de los Diputados y el Senado. Es un atropello, un ataque frontal a la independencia del Poder Judicial y a la integridad de la institución. Por su parte, los vocales que han comparecido esta mañana han hecho hincapié en el cambio en la forma de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Que debe el pueblo la soberanía popular y, por tanto, el Parlamento, en sentido amplio, tener un papel importante en la selección de estos jueces. Yo creo que nuestro modelo debería de ser un modelo donde la carrera judicial tiene una participación mucho más directa. La última palabra la tienen ustedes. Son ustedes, como representantes de la soberanía nacional, quien van a decidir el sistema. Sobre lo que sí ha habido consenso entre los diferentes vocales es sobre la independencia judicial, ya que todos se han querido proclamar como ajenos a lo que sucede en el mundo de la política. Gracias, Darío. La 10ª legislatura del Parlamento Europeo ha comenzado este martes con una sesión plenaria en la que Roberta Metsola ha logrado 562 votos favorables, por lo que ha recabado todos esos apoyos de todo el arco parlamentario para asumir de nuevo la presidencia de la Eurocámara. Va a ocupar el cargo la mitad de la legislatura y luego pasará a manos de los socialistas. Ese es el acuerdo alcanzado por las 3 grandes familias políticas para el reparto del poder de la Unión Europea. Así es, Leticia. En una votación sin sorpresas se ha implementado por primera vez en esta legislatura el acuerdo tripartito entre los populares, socialistas y liberales para la distribución del poder en la Unión Europea, con la intención de mantenerlo durante todo el mandato. La candidata del Partido Popular Europeo ha sido elegida, como has dicho, con 562 votos, superando ampliamente los 401 escaños que suman los 3 partidos del acuerdo, logrando apoyos desde los verdes hasta la extrema derecha. Esto ha dicho la maltesa en su intervención. This must be a strong parliament in a strong union. Asegura que debe ser un Parlamento fuerte y líder para la Unión Europea y que no va a tener miedo de liderar y cambiar. Irene Montero, cuya candidatura fue presentada simbólicamente por el grupo de la izquierda, ha obtenido 61 votos, 15 más que los 46 miembros de su grupo. Montero ha iniciado su intervención asegurando que en Europa se está implementando un consenso de guerra. A los pueblos de Europa se nos está imponiendo un gran consenso de guerra. Igual que hace 15 años se nos impuso una gran coalición de austeridad, de cuyas consecuencias aún no nos hemos recuperado. También ha recalcado su apoyo a Palestina y su intención de seguir haciendo políticas que acaben con el conflicto. Y vamos con más asuntos porque, como saben, ayer Donald Trump reapareció con el arranque de la Convención Republicana. La economía dominó la primera jornada en su discurso y hoy se va a centrar en la inmigración ilegal. También hizo su primera aparición el recién nombrado candidato a vicepresidente James David Vance, quien comparte la misma opinión que Trump en muchos aspectos clave, entre ellos la inmigración, y defiende el cierre de fronteras. Efectivamente, Vance fue recibido con gran euforia entre el público. El ya vicepresidente es escritor, empresario y senador republicano por Ohio. Vance en sus inicios fue muy crítico con Donald Trump, incluso le llamó nazi en reiteradas ocasiones. Luego pasó a ser uno de sus más incondicionales defensores. Are you a racist? Do you hate Mexicans? The media calls us racist for wanting to build Trump's wall. They censor us, but it doesn't change the truth. Joe Biden's open border is killing Ohioans, with more illegal drugs and more Democrat voters pouring into this country. En cuanto a la temática de la convención, como has comentado, cada día se tratará un tema de interés con una serie de oradores que incluirán historias personales. Hoy, con el turno de la inmigración, se espera una gran expectación. De hecho, se espera que la convención recoja unos ingresos de casi 200 millones de euros. Por otra parte, el FBI continúa investigando las motivaciones detrás del intento de asesinato a Donald Trump. Según ha confirmado la CNN, se ha logrado acceder al teléfono del autor de los disparos y han entrevistado a 100 testigos del incidente.
Y los nuevos miembros que se van a incorporar al gobierno valenciano del PP en solitario tras la ruptura de Vox han jurado y tomado posesión de sus cargos este martes bajo la promesa del presidente valenciano Carlos Mazón. También los 3 exconsejeros de la formación que lidera Santiago Abascal, hablamos de Vicente Barrera, Elisa Núñez y José Luis Aguirre, que fueron cesados por Mazón el jueves por la noche, han asistido al acto. Mazón ha defendido hoy que su gobierno está por encima de cualquier decisión partidista. En Es la Mañana de Federico ha comentado cómo fue ese cese. Yo lo que traté es hablar con los 3 consellers, hablé con ellos y les dije, oye, yo no puedo mantener ni un minuto el vacío de poder porque tenemos una agenda, porque tenemos un proyecto y espero que entiendas que tengo que ponerme en marcha ya y tengo que decirle que de los 3 pues recibí una extraordinaria comprensión y rápidamente procedimos al cese de los 3. Bueno, el presidente valenciano ha destacado que los cambios que se han formalizado son un ejemplo de estabilidad y de futuro y ha defendido que el cambio político por el que los valencianos apostaron hace un año no tendría sentido que se hubiera visto detenido por esta decisión de Vox. Ahora, los deportes. Hoy por fin ha sido presentado en el Santiago Bernabéu el nuevo jugador del Real Madrid, Kylian Mbappé, el jugador francés que llega libre tras terminar su contrato con el Paris Saint-Germain. Guillermo Domínguez, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Leticia? Muy buenas tardes. Pues allí venimos precisamente, hemos estado esta mañana en el Santiago Bernabéu la presentación de Kylian Mbappé, que firma su contrato con el Real Madrid para las próximas 5 temporadas y una presentación que desde luego ha desbordado absolutamente todas las expectativas. Llenazo en el Coliseo madridista, unos 80.000 aficionados aclamando no solo a Mbappé, sino también al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y un Mbappé al que hemos escuchado hablar en perfecto español. Dice el delantero francés que cumple por fin un sueño de niño fichando por el Real Madrid. Un sueño no se paga. Mi sueño fue jugar para el Real Madrid y ahora soy un jugador del Real Madrid. Y eso es una gran satisfacción para mí, pero también para mi familia, porque saben que todo ese esfuerzo que tenía que hacer para venir aquí fue muchas etapas y ahora quiero pensar únicamente en el presente y el presente, y que soy un chico muy muy feliz y tengo ganas de ver a mi compañero y el míster para jugar mi primer partido. 2 cosas solamente, Willy, sí. Que bien habla español, fenomenal, como sabe hablar también español, y segundo, sí que le ha costado el sueño, ¿eh? Pues vamos a ir por partes, efectivamente, habla sensacional español, y eso que la rueda de prensa, él había dicho, dice, bueno, voy a intentar hablar en español, bueno, en la rueda de prensa y la presentación también, voy a intentar hablar en español. Pues menos mal, porque la verdad es que lo habla prácticamente perfecto. Él lo empezó a estudiar de niño en el colegio y desde luego que se le dio vemos bien. Que es un alumno avezado porque todavía no se ha vestido la camiseta del Real Madrid, al menos no en un partido, y bueno, pues vemos que lo habla perfectamente. Y en cuanto a esa segunda observación, pues le ha costado efectivamente ese sueño nada menos que 7 años, que era desde el 2017, cuando venía ya sonando como jugador del Real Madrid, hasta que por fin, en este 16 de julio de 2024, ya se ha podido vestir por fin de corto con la camiseta blanca, va a lucir el dorsal número 9 y bueno, viene de hacer una Eurocopa bastante flojita, la verdad sea dicha, con esa lesión también de nariz, se tuvo que poner una máscara, luego en el partido de cortos de semifinales, frente a España, pues jugó sin la máscara y bueno, ahora con la camiseta del Real Madrid puede ser otra cosa, un Kylian Mbappé al que presentaba Florentino Pérez, el presidente madridista, junto a otras 2 leyendas del club, como son Zinedine Zidane y Pirri. Queridos madridistas, ha llegado el momento de darle bienvenida a un jugador excepcional que viene para ayudarnos a seguir ganando. Un jugador que hoy cumple el sueño de su vida. Hoy damos la bienvenida a Kylian Mbappé. Bueno, y además, Willy, también hoy hemos conocido que el Tribunal Administrativo del Deporte ha decidido que inhabilita al presidente de la Real Federación Española de Fútbol durante 2 años, a Pedro Rocha, y también le impone una sanción. Sí, una multa de 33.000 euros por esa destitución. Considera el tan injustificada también del que fuera secretario general de la Federación Española de Fútbol, Andreu Camps. Así que ahora mismo queda inhabilitado Pedro Rocha y es la futbolista o exfutbolista María de los Ángeles García Chávez, conocida como Yaye, 36 años, quien se hace cargo de la Federación Española de Fútbol. Y tenemos también ahora mismo en juego en el torneo de Bastad el partido de primera ronda entre una leyenda del tenis contra el hijo de otra leyenda del tenis, Rafa Nadal, que se enfrenta a Leo Bor, hijo de Bjorn Borg.
Gracias, Willy. Hasta luego. En casa de Herrero. Es Radio. Llega a los cines uno de los descubrimientos del Festival de Cannes, Simple como Sylvain, una visión fresca y divertida de las relaciones de pareja. Por más que digamos que preferimos a los hombres que leen con las piernas cruzadas, en la cama son más torpes. Los polos opuestos se atraen, pero ¿por cuánto tiempo? Simple como Sylvain, 17 de julio, estreno solo en cines.